Bueno, Joaquín, desde ya te agradezco mucho que estés atento y que estés apuntando a nuestra historia, que con los años se va reivindicando lo de Malvinas. Yo soy el oficial mayor aeronáutico retirado Carlos Alberto Vanegas y estuve en el conflicto de Malvinas con el grado de oficial segundo, previo cursos en Francia porque mi especialidad justamente era mecánico aeronáutico, orientación, misiles y torpedos. Entonces fui convocado, fui seleccionado para ir a hacer los cursos de la nueva tecnología que iba a aparecer en la aviación naval. Yo ingresé a la Armada en el año 1969, apenas tenía 15 años, y en ese momento entrábamos en la Escuela de Mecánica en la Avenida Libertador, en Buenos Aires. Hacíamos 4 años de adoctrinamiento militar y las materias pedagógicas más la especialidad e instrucción militar. Bueno, con el tiempo yo me egresé en el año 73 como suboficial aeronáutico, cabo aeronáutico general, cabo primero era, orientación armas. Nada más que armas, era nada más que esa orientación. Más tarde vinimos de pase a Espora, me salió a todo el curso, y ahí me orientaron y me dieron el pase al taller de óptica y control tiro en la base naval Puerto Belgrano, y ahí hicimos el curso. En ese momento era un salto y pasamos a hacer cabos primero aeronáutico armas, orientación control tiro. ¿En qué se basaba? Se basaba en cálculos de tiro, todo lo que era mira, bueno, un poco de estudio de lo que eran los misiles, y en ese tiempo, estuve un año, egresamos y fui a la base aeronaval Comandante Espora, a la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, que estaban los A4. En ese momento, en la aviación naval, los A4Q, que era un avión americano, bastante antiguo, pero para nosotros era moderno, era totalmente eléctrico, no era un avión sofisticado, no tenía computadora en ese momento, no había mucho, no estaba en auge todavía todo esto, más acá en la Armada Argentina. Y hasta el año 78 estuve en el conflicto de Chile, embarcado en el portaaviones, y estaba a cargo de todos los sistemas de arma de la 4 juntamente con mis compañeros. El avión en ese momento estaba equipado con cañones, bombas y misiles aire-aire. Ese era todo el sistema de armas de los A4. Posterior al conflicto con Chile, surge la compra de los aviones superestandar 0 kilómetros a Francia. Ahí la Armada, a través de la aviación naval, selecciona el personal y somos alrededor de 40 hombres que somos seleccionados de distintas especialidades. Dentro de lo que es una escuadrilla tenés al personal que se aboca a lo que es motores, otros que se abocan a la electricidad, otros a la supervivencia, que ahí tiene que ver con la fragilización de cabina, asientos de eyectorio, oxígeno. Y después estábamos los armas, que nos tuvimos que adaptar porque Francia tenía dentro de la escuadrilla de los aviones superestandartes, tenía formado una división que se llamaba SNA, Sistema de Navegación de Ataque. Entonces la escuadrilla tuvo que formar ese equipo y que había involucrado de distintas especialidades. Había radaristas, había, como yo en el caso mío, sistemas, misiles y torpedos, porque el avión iba a venir equipado con misiles. Había gente electricista, porque el avión necesitaba también todas las alimentaciones para el sistema de armas. Y así fue que nos fuimos a Francia, hicimos un curso rápido, intensivo de francés y comenzamos a hacer los cursos. Uno de los primeros cursos que hice fue en aeroespacial, junto con otros compañeros, a hacer el curso de la M39, el misil M39. No era una gran novedad para algunos de nosotros, para mí sí, pero de los que incorporaron de la flota de mar a la aviación, porque eran radaristas y nosotros en la aviación no teníamos radaristas, incorporaron gente de la flota de mar que después los hicieron aeronáuticos, porque el avión, como venía equipado con sistema de radar y conocían
entre comillas, el Mar 38, que era el Exocet Mar 38. Quiero acotar que el aeroespacial, hasta ese momento, había fabricado el Mar 38, que iba en los buques. Después aparece en el 80, con el AM-39 Aire-Mar, que era similar en cuanto a su funcionamiento, entre comillas, similar, pero todo el sistema de vuelo del misil no es lo mismo ser lanzado de superficie a superficie que del aire a la superficie, o sea, a los buques. Entonces había todo un cambio totalmente diferente en ese aspecto. Y después ya estaban fabricando el Mar 40, perdón, el SM-40, que era de submarino a buque, salía desde abajo del agua. Después fue progresando todo esto, les estoy hablando del año 80. Así que tuvimos que prepararnos antes, porque el superestándar venía con un sistema de computadoras que desconocíamos, con navegador inercial, traía un software complicado, mucho diálogo entre misil y avión, porque el misil era un misil autónomo, que una vez que vos le fijabas los datos y lo lanzabas, él se dirigía solo al blanco con los datos que vos le ingresabas. Todo eso había que afilarse y, bueno, aprender técnica digital, porque no sabíamos nada. Nosotros éramos totalmente, el A4 era totalmente eléctrico y el superestándar venía re complejo para nosotros. Así que tuvimos que aprender técnica digital para poder entender todos los sistemas. Y bueno, y nos fuimos a Francia, hicimos un intensivo de 3 meses de francés en la Alianza Francesa, y de ahí fuimos a parar algunos a la fábrica, como en el caso mío, aeroespacial, y también me tocó ir a Matra porque también tenía incorporado el misil aire-aire, que era el Matra, y después tuve que ir a Thomson a hacer el curso del visor, porque el visor en los A4 era una mira fija, iluminada por un retículo que era alumbrada por una lamparita y nada más. Y esto no, ya el visor, como hoy después se ve en las películas, ¿no? Como Top Gun, que vos ves toda la configuración en un visor. Así que tuvimos que hacer el curso del visor también. Bueno, una vez que estuvimos más o menos, llegamos a hacer primero y segundo escalón de cada uno, lo de mantenimiento, fuimos a la base Landivisiau, que era al norte de Francia, y ahí nos juntábamos toda la escuadrilla, porque aparecieron los primeros aviones que había fabricado Dassault, nuestros aviones. Los primeros 5 aviones fueron a parar a esa base. Y en esa base lo que hacíamos era justamente los pilotos adiestrarse, volar, y nosotros, a la par de mecánicos franceses, ir haciendo el mantenimiento. Nada más que la parte de vuelo, era la parte mecánica del avión, diríamos motor, era planeador, pero de sistemas de arma absolutamente nada. Y los pilotos la base de volar un avión con ciertas limitaciones. Porque después, cuando nosotros regresamos al país, atrás iba a venir la asistencia técnica y iba a terminar de darnos los distintos cursos. Y, por ejemplo, el sistema de arma tenían que arrancar desde el segundo escalón hasta cuarto, porque nosotros no habíamos visto todo en Francia. Bueno, así que regresamos al país en el 81, y al poquito tiempo que estábamos en el país, comienza el conflicto de Malvinas. La escuadrilla hasta el momento no estaba no podía operar como avión de combate, porque no estaban ni los pilotos adiestrados ni nosotros adiestrados para todo el sistema de armas. Así que bueno, pasó el tiempo y bueno, nos reúne en una mañana el comandante y nos pregunta si estábamos en condiciones de hacer funcionar el sistema de AM-39, que en el mundo todavía no se había puesto en combate, no se había probado en combate. Lo único que habían hecho los franceses era haber lanzado algunos misiles a blancos fijos en el mar, barcos viejos que los ponían como blancos y probaban. Así que vinimos al país, y bueno, el comandante nos preguntó y que teníamos un tiempo nos daban 30 días para ver si podíamos hacerlo funcionar.
Así que nos juntamos con el poco material que habíamos visto en aeroespacial, sabíamos lo que era el misil, por supuesto, habíamos hecho un par de prácticas de montarlo en el ala y bajarlo en una maqueta que había en fábrica, y después teníamos algunos datos como para hacerlo funcionar, como para arrancar. Porque, ¿en qué consistía? Eh, Todos comentan de que, uy, el misil lo hicieron funcionar. No, en realidad el, el programa estaba hecho porque la computadora del avión nace por separado. Nace la unidad de ataque por un lado y la unidad de navegación por otra, que tenía. Las computadoras eran dos separadas. Entonces todos los bancos de prueba para hacer funcionar el sistema, los bancos de mantenimiento, valijas, eran para esos sistemas. Antes de llegar al país, la fábrica le ofrece a la Armada Argentina, a la aviación naval, ponerle lo último en sistema de navegación, la última computadora, donde consistía en fusionar los dos elementos, la unidad de ataque y la unidad de navegación, en un solo bloque. Así que nos colocan esas unidades de navegación, las computadoras, hicieron algunos vuelos y nos vinimos al país. Bueno, cuando nosotros quisimos, porque lo que había que hacer era primero hacer volar virtualmente al avión, ¿sí? Lo poníamos sobre gato y primero hacer navegar al avión virtualmente. Y posteriormente hacer un paso de tiro de AM-39 para ver si el misil, una vez colocado, iba a recibir toda esa información y iba a salir. Para lo cual, en el lanzador, en vez de colocar un misil, se colocaba una valija donde a través de un display, a medida que se iban haciendo los pasos de tiro, primero los pasos de navegación y posteriormente los pasos de tiro en la cabina, pasaba toda esa información por una central que llamaba ITA, que estaba colocada en el vientre del avión, se sacaban los cañones y se ponía la ITA. Esas cajas hacían una evaluación del sistema, comparaba y después iba a las fichas del misil, o en este caso a las fichas de las valijas donde habíamos puesto. Cuando nosotros tratábamos de hacer esos pasos de tiro, nos daba no-go. La valija, las informaciones no llegaban. ¿Qué es lo que descubrimos ahí? Que las valijas no estaban adaptadas, las valijas que nos llegaron, eran para las viejas, en la vieja computadora. Cuando pusimos la nueva no daba, los valores no nos daban. Así que ahí es donde empezamos a conseguir datos, algunos con ensayo y error, y otros a través de traspaso de fórmulas. Teníamos un compañero que estaba estudiando en la facultad, que andaba muy bien en álgebra, y él iba desglosando las fórmulas, íbamos llegando a datos, y algunas por ensayo y error llegamos a que el top de tiro famoso nos diera en la valija que reemplazaba el misil o el OK. Cuando vos hacías todo, porque ¿cómo hacíamos volar el avión virtual? Le poníamos una distancia radar, le poníamos coordenadas, le poníamos altura, velocidad, entonces la unidad de navegación, la computadora, que ya tenía una fase para leer que estábamos haciendo una navegación virtual, se comportaba como que el avión estaba en vuelo. Y a partir de ahí le agregábamos, entrábamos al modo AM-39 y ahí le agregábamos a través de un panelcito que teníamos, virtual todo, coordenadas, altura, velocidad, distancia radar, y una vez que vos apretabas el botón de puesta a fuego, en la valija esa iban caminando unos dígitos en números. Si se te frenaban alguno, ponele, por decirte uno, 124. Entonces vos ibas al manual, buscabas 124 y te decía, falla de alimentación 28 volt. Entonces vos tenías que ir y a buscar en la ficha esa, que era de 36 pines, buscar la ficha esa de 28 volt y ver qué pasaba, si se había doblado, si estaba cortado. Bueno, y hacía un montón de fallas hasta que aparecía, por ahí te aparecía otro número y era que la distancia radar que vos habías puesto
no la aceptaba el sistema, entonces había que buscarla. Bueno, todo ese trabajo nos llevó 15 días. Y en 15 días nos dio el ok. Una mañana estábamos probando. Hicimos el paso de tiro desde que comenzaba, seleccionaba la estación, ponía la distancia, iba pasando los numeritos y nos dio que funcionaba. Así que a partir de ese momento le avisamos al comandante, el comandante vino, dio parte a las autoridades y dijeron, bueno, a partir de ahora el super estándar está operativo para ir a la guerra. Y los ingleses los ingleses le habían preguntado a los franceses si el super estándar estaba operativo para combate. Y los franceses le dijeron que no, porque tenían que darnos justamente toda la parte de armas. Tenían que venir al país. Y como no vinieron, no los dejaron venir, pensaron que el avión no era operable. Así que ellos descartaron que el avión fue a la guerra. Así que el primer vuelo que hacen, cuando hunden el Sheffield, se dieron cuenta que no era así que tuvieron un conflicto los franceses con los ingleses, qué sé yo, pero a partir de ese momento la guerra dio un vuelco, que fue, primero nos hundieron ellos el crucero y después justo surgió el hundimiento del Sheffield. Así que bueno, nos trasladamos a Río Grande, donde operamos. Algunos fuimos a la isla, volvíamos porque íbamos a ver si los aviones por una emergencia tenían que aterrizar en la isla, qué equipos había, cómo era la pista, etcétera, etcétera. Y después operamos desde Río Grande. Y bueno, así surgieron lo que ya por ahí en algunos lugares está, los distintos tipos de vuelo, como fueron. Y bueno, y así surgimos. Nosotros fuimos con 4 aviones porque uno lo desarmamos todo completamente para llevarnos los repuestos, porque habíamos venido al país, faltaban venir el resto de los aviones, más el resto de los repuestos, más el resto de los misiles. Así que teníamos 4 aviones y 5 misiles, lo único que había entrado al país. Y con eso fuimos a la guerra. Así que bueno, eso fue a grosso modo el trabajo que se hizo en la previa al conflicto de Malvinas. Cuando usted lo envían al sur, yo me acuerdo que estábamos hablando en un momento respecto a la camaradería y demás que se daba cuando estaban en la pista. Y algo muy importante que usted me había dicho, que me parece muy importante de tener y compartir, era la parte de la distribución de los aviones y de que no era como que la idea por ahí que uno suele tener de no, los supertenders están acá, esta es su propia pista, su propio hangar, listo. No, era una pista en general que bueno, que están diferentes aviones. Usted puede comentar un poco de los aviones que estaban y misiones y demás. Sí. La base de Río Grande era muy pequeña, tenía una plataforma que era chica porque era una base de paso donde estaban pocos aviones, tenían ellos de aviones de exploradores. Así que cuando se armó la guerra fuimos los aviones superestándar, estaban los A4 de la aviación naval, estaban los Mirage de Fuerza Aérea y cualquier avión que por ahí necesitaba llevar materiales o traspaso o pasaban las tropas por ahí. Así que a nosotros nos asignaron un lugar de la plataforma, a la Fuerza Aérea otra, más en los rodajes, porque ya la plataforma no daba abasto, estaban los A4, y así operábamos durante cuando comenzó el conflicto. Pero a partir de que se hunde el primer buque inglés con un Exocet, empezamos a recibir el posible ataque de comandos o bombardeo a gran altura, porque el gobierno inglés había dicho que había que detectar los aviones y había que destruir los aviones, los mecánicos o los pilotos. Así que a partir de ahí, ya cayendo la tardecita, nos distribuíamos los aviones por todos lados, siempre en la ruta, porque los aviones no los podíamos llevar donde era superficie de tierra. Así que y en el caso de un ataque, había que espaciarlos para que no se produzcan estallidos en serie, obviamente, ¿no? O ataque. Así que a partir del hundimiento del Sheffield fue una odisea porque teníamos que dormir en carpa o intemperie, hacer patrulla, porque estábamos esperando que o comando o un ataque aéreo cayera sobre Río Grande.
Así que no, tuvimos un par de alarmas de ataque aéreo, así que teníamos unos pozos asignados, había que correr a esos pozos y estar y esperar órdenes qué era lo que sucedía, porque la base estaba protegida por los infantes de marina. Teníamos un grupo de infantes de marina que ellos hacían una especie de barrido permanente en todos sus alrededores para, para detectar si había ataques de comando o en su defecto mantener alerta a todo el mundo. Y el tema de camaradería sí era muy, muy bueno porque ellos tenían el Mirage, los de Fuerza Aérea. Recordemos que la Fuerza Aérea es un arma y la aviación naval es de otro componente, ¿no? Nosotros tenemos ejército, Fuerza Aérea y Marina. Dentro de la Marina está la infantería, el barco y los aviones. Entonces, los aviones operaban juntamente con los de la Fuerza Aérea que estaban ahí. Y había algunas cosas que eran compatibles, ¿no? De herramientas, tipos de herramientas entre el Mirage y el Super Standard, porque eran de la misma fábrica. Así que, bueno, ahí intercambiábamos, teníamos una relación buena, ¿no? En realidad, cuando salían aviones, salían grupos de 3 o 6 aviones y volvían la mitad, la congoja era de todo el mundo, ¿no? No era solo por de una fuerza o de la otra, éramos todos uno solo. Porque se salía y éramos vulnerables, ¿no? El Super Standard no tanto porque el Super lanzaba a distancia al misil, pero nosotros los A4 de la Fuerza Aérea, los Mirage de Fuerza Aérea y los A4 nuestros, era caótico. Salían 6, volvían 3 y ahí se nos tuvo un accidente el capitán Zubizarreta que se eyectó de un A4 de los nuestros y no le funcionó bien el asiento y adelante nuestro, a 200 metros, 300 metros, vimos cómo no se le abrió el paracaídas y cayó con el asiento y bueno, lamentablemente falleció. Pero era todo así muy, muy angustioso, porque era mucha angustia. Salían y no volvían, o venían con orificios de tiro de ametralladora, de antiaérea, y venían chorreando combustible y llegaban de justo en la guerra y uno se prepara para eso. Yo entré a los 15 años y cuando fui a la guerra tenía 30, así que tuve 15 años que la Marina me preparó tanto mentalmente, militarmente y siempre hacíamos hincapié el día que nos toque ir a defender, la tenemos que defender, a nuestra patria. Así que ese era el lema y lo seguimos de por vida. En realidad tuvimos un comando espectacular. El comandante nuestro, que fue el capitán Luis Colombo, piloto de Supertandar, fue una persona que estuvo muy atenta a todo lo que nos pasaba. Y ellos nos asignaban a dónde íbamos cada grupo. Casi siempre al piloto lo protegían un poco más porque debía estar mejor descansado, entre comillas, porque cuando hacía los vuelos lo hacía sobre el mar, muy complicado, rasante, sin comunicación para que no los capten. Así que, bueno, por ahí se buscaba la persona que más arriesgada tenía que cumplir la misión, tuviera un poquito más de relax o descansado. Pero la mayoría de nosotros fuimos porque éramos mucha más cantidad que los pilotos eran 10, y nosotros éramos 90 personas, y entonces buscaban algunos lugares como galpones abandonados, y bueno, y ahí pasábamos la noche, excepto el grupo que nos íbamos rotando, que íbamos con el avión a donde lo habíamos llevado a la ruta, con una carpa, la armábamos ahí al lado del avión y lo cuidábamos y ahí pasábamos las noches con una helada. Claro, le daban armas y demás, o sea, le hacían un perímetro defensivo. No, hacíamos rondín. Teníamos un fusil y hacíamos rondín. Nos alejábamos a una cierta distancia de los aviones, volvíamos, uno iba, otro venía, y si alguno por ahí no estaba muy bien, bueno, lo metíamos en la carpa, en una bolsa de dormir que descansara y ahí hacíamos el relevo. Pero esa guardia era justamente cuidar el avión o las cercanías, ¿no? Juntamente con los infantes que lo veíamos pasar, todos usábamos contraseña
porque si veíamos un movimiento, eso era así la actividad. Pero no íbamos a donde cada uno queríamos, no. Ya nosotros, por lo menos en la escuadrilla nuestra, estuvo siempre organizado hasta ese tema. Igual que cuando sonaba la alarma de ataque aéreo, sabíamos que teníamos los pozos, cada uno donde íbamos a parar, ¿no? Uno piensa que nunca le va a caer la bomba ahí al lado, pero la incertidumbre, sí, la sensación, hay un cambio interno que uno vive, una tensión que, bueno, ya después de que toca un par de veces, 3 ya no es tan... Ya no tanto se Sí, va. pero sí, no. Son cosas que habitualmente uno no las tiene incorporadas. Bueno, claro, el avión de acuerdo a la misión, porque no es lo mismo hacer un combate en el mar que hacer un combate terrestre o en una costa. Para eso están los aviones de la aviación naval, ¿no? Entonces, de acuerdo a la operación que va a hacer, es como el avión va a ir amunicionado, si va a ir con munición, si va a ir con cañones, y qué cantidad de combustible va a utilizar, si la distancia es larga o es corta. Si la distancia es larga, hay que manejarse con peso. Entonces, si es larga, hay que más combustible, menos armamento. Si es una misión corta, más munición, menos combustible. En el caso de la M-39, lleva el misil en el ala derecha, en la parte interna, a la izquierda lleva un tanque de combustible, y en el vientre, que acá no lo puse porque tenía que ponerle para que quede paradito, lleva otro tanque de combustible. Y los cañones que van acá adentro en el fuselaje se sacan porque ahí va la instalación de tiro a la transportada, esa que yo te decía que es el nexo entre la computadora del avión que está en la nariz con el misil. Pasa la información por el vientre, por la panza, por esas cajas, y le llega la información al misil. Esa es la configuración AM-39. Después, en el caso de que si llevara bombas, llevaría lanzabombas, así que sacaríamos combustible. Por eso los aviones de Fuerza Aérea necesitaban llevar mucha cantidad de bombas para lanzar en racimo, pero se les quitaba combustible, así que iban y volvían y justo. Hacían reabastecimiento cuando se podía y llegaban con lo justo. La navegación tenía que ser lo más directa posible y llegar al lugar de los blancos, estar seguro que había ahí blancos. El combate duraba muy poquito, se lanzaban las bombas y para pegar la vuelta. No había tiempo de estar buscando más blancos, se usaba para tirar la bomba y escapar y volverse al continente. Sí, la configuración aire-aire, que es el Magic, en el A4 son los Sidewinder, que son avión-avión, aire-aire. Ahí ya como van en el extremo de ala, los misiles, vos le podés poner los tanques de combustible en la parte interna, porque tiene rack afuera, tiene internos y después tienen ventral. Entonces se ponían los Magic afuera, del lado de afuera, en el caso de los aviones que iban a operar, podían hacer un combate aire-aire, y los demás tanques de combustible. El super estándar no, porque el único armamento que llevamos para tirar era los 5 misiles y cañones. Estaban operativos los cañones. Así que la configuración era tanque de combustible en un ala, cuando era la M-39, un tanque de combustible en el ventral y el misil a la derecha. De los aviones que hicieron el lanzamiento, sí, el 2 estuvo en las 3 operaciones. En un costadito se les pintó, y a los aviones de Fuerza Aérea también, se les pintó los barcos que averiaron o que hundieron. En el caso del 02, fue uno de los que fue a los 3 vuelos, era como que nos asegurábamos que ese avión, como de entrada tiró y pegó, listo, lo teníamos ahí para que tire. Por eso tratamos de repetir las aeronaves. ¿El avión ya sale con todo el misil ya preparado, con todas las coordenadas, o se lo da a minuto final? ¿Cómo se hace eso? No, el avión tiene varias formas de lograr el blanco. Primero hace su navegación, de su navegación propia, el punto donde está,
le pone las coordenadas para después saber que vuelva a ese punto, ¿sí? Después, si ya se sabe las coordenadas del blanco, se puede preparar ahí en tierra mientras se hacen todas las pruebas de fuselaje, de alerones. Ahí el piloto le puede introducir las coordenadas del blanco a batir. Esa es una opción. Y la otra, que las coordenadas las puede, suponte que está haciendo búsqueda, sale a hacer un vuelo y está haciendo búsqueda de radar y capta un blanco, lo engancha el blanco con un joystick que tiene y ahí automáticamente el sistema toma las coordenadas del blanco y ya se las instala a través de la ITA, de la instalación de tiro que te conté, le van las coordenadas al misil. O sea, uno puede, sobre la marcha, volando, puede introducir datos. Le puede poner la ventana de búsqueda, si las querés grande, chiquita, tanto en azimut como en profundidad. Hay un montón de datos que se le pueden introducir ahí durante el vuelo. Y si no, la preparás antes. Si ya tenés el blanco y las coordenadas, preparás todo antes del vuelo. Respecto un poco al misil, ¿algún dato técnico, digamos, que le parezca sumamente importante de compartir? Aparte de que tiene un rango bastante amplio, 50-70 kilómetros. No, mucho de las... Hoy cambió mucho, el misil hoy tiene más distancia, que desconozco, porque Aeroespacial va actualizando, ¿no? En el momento nuestro misil tenía entre 50 y 70 kilómetros de distancia, tenía una carga explosiva importante, no era de una magnitud tremenda, no era que de un golpe iba a hundir el buque, pero el misil, una vez llegado al blanco, entraba al casco y tenía un retardo y explotaba una vez que estaba adentro. La función del misil en realidad era neutralizar el barco. Lo que pasa es que después se producen los incendios adentro y se empieza y se hunde, ¿viste? Se quema. Pero, y después era la distancia y la velocidad, que cerca del Mach, no pasaba el Mach, Mach 1, estaba al límite ahí. Tal es así que el hundimiento la avería al Invencible, que ahí hacen la operación en conjunto con la Fuerza Aérea, van los aviones A4 y los Super hacia el lugar del blanco, y en un momento los Super Thunder lanzan el misil, ellos pegan la vuelta, y los A4 que quedaban, iban 4 y ya les habían bajado 2, siguieron al misil y se les iba el misil, así que el misil era más rápido que los A4. Iba dejando la estela, así que ellos seguían la estela. Por eso, cuando llegaron sobre el blanco, los pilotos de Fuerza Aérea que lo cuentan, ahí en Malvinas desde el aire lo cuentan, cuando llegan ven al buque humeando y alcanzaron a lanzar sus bombas en ese momento. Ahora el misil tiene mejor búsqueda, más distancia, más velocidad. El Martín Pescador era un misil filo guiado. Tenía carreteles y vos una vez lanzado lo tenías que llevar con un joystick, porque tenía 2 carreteles de cable ultra finito que una vez lanzado se iban desenrollando el cable y eso era la manera de mandar la información a la izquierda, a la derecha. Eso era lo más que teníamos, que lo usaba, me acuerdo, creo que lo usaba el Maki, pero para el momento era bárbaro. ¿Te sirve? Y en la década del 70 era para lanzamientos a tanques, uno hacía un ataque a los tanques o a una casamata o a algún lugar y se los guiaba y era un arma para entonces era importante. Nosotros, cuando fuimos a hacer el curso aeroespacial y posteriormente, bueno, conocimos a gente de otros países que creo que estaban los iraquíes en ese momento haciendo los cursos y bueno. Y después de la guerra, creo que tuvimos algunas versiones que le tiraban a lo que venga. Lo que sucede con la M39, que cuando el misil sale hacia las coordenadas que vos le colocaste, si vos le interceptás con algo en el camino, se lo va a chocar. ¿Sí?
no tiene el poder de hacer una evasiva muy importante. Entonces, por eso es muy, muy interesante y es muy eficiente a mar abierto, porque va hacia el buque que vos le pusiste las coordenadas, el blanco. Es Cuando vos lo grande. tirás, claro, si vos lo tirás en superficie, se puede enganchar en cualquier lado. En donde se engancha, la pasada se va hacia ahí. Interferís. Le interferís las coordenadas que en su principio le pusiste y como el radar antes, como el misil antes de llegar, como va en silencio para que no lo capten, él recién emite 10 kilómetros antes de llegar al blanco. Y ahí se termina de enganchar a las coordenadas que vos le pusiste. Si vos le pones las coordenadas, pero en el medio, vos lo querés tirar en una ciudad, encuentra edificios y eso se lo va a llevar puesto. Porque va en silencio. Bueno, cuando uno de los problemas que ahora está diciendo hay algunos recortes que los ingleses estaban enojados con los franceses porque no les habían dado, que nos habían dado los misiles operativos y que había un switch que estaba escondido y que si ese switch se corría, el misil quedaba inerte. Bueno, eso no es verdad. Y no es verdad por lo siguiente. Porque el misil cuando viene al país se lo coloca en un banco de prueba, se lo divide, la cabeza por un lado, la cabeza del radar, la parte electrónica por otro, la parte explosiva por otro y el sistema de motores por otro. Se los pasa por un banco donde se le pasa un programa y les dice si está operativo o no. Lo que suponemos que quieren decir con esto los ingleses enojados con los franceses porque lo dieron operativo, es porque creo que los ingleses le pedían la contramedida. Y yo me acuerdo que en la fábrica, cuando hicimos el curso, un profesor que teníamos, que nosotros le hicimos la pregunta, y bueno, ¿y cuál es la contramedida? Dice, ¿ustedes se creen que Francia se gastó tanto dinero para hacer el misil y les va a dar la contramedida? No, la contramedida siempre la tiene el fabricante y no se la da a nadie. Después habrá quien descubre o no cómo interceptarlo, pero no porque el fabricante le dio la contramedida. Entonces, los misiles se venden, pero no se vende la contramedida. Seguramente que el misil se puede interceptar. Nosotros acá adiestrándose los pilotos, los buques, ¿no? Nuestros, cuando practicaban con los aviones nuestros, en esa época era la Hércules y la Trinidad, que eran muy parecidos a los buques ingleses que tenían. Lo que hay que tratar es de eliminar es al avión antes de que lance el misil. O sea, si querés buscar algo para neutralizar al misil, es más fácil neutralizar al portante. Una vez que el misil sale, como se viene tan abajo y hace un vuelo rasante a cresta de ola, es muy difícil interceptarlo, porque los óvulos de los radares de los buques, los de control tiro, los buques tienen radares meteorológicos, radares de búsqueda y radares de control tiro, pero a todos le cambia el óvulo de búsqueda. Los meteorológicos son amplios, y no sirven para enganchar armamento y eso. Los de control tiro son con más potentes, pero el óvulo no llega bien abajo. O sea, si este es el buque, está en la superficie, el óvulo de búsqueda no va bien abajo. Entonces el misil, ya el que lo descubrió, sabe en normas generales cuál es el óvulo de búsqueda de un radar de un buque. Entonces lograron de que el misil vuele por debajo de cualquier óvulo que encuentre de un radar de control tiro. Bueno, primero que no era, el fábrica daba el 99% de impacto. Uno tiene distintas fórmulas operativas de hacer un ataque. O se asegura el blanco, porque la ineficiencia del misil en realidad no tenía muchos problemas. No había problema de que era clima, de que si llovía o no llovía, si había viento o no, el misil iba. Pero podía fallar, porque no, los motores eran por quemado, no era un motor, era por quemado, que iba quemando un grano de pólvora en un tubo de acero,
se iba comprimiendo los gases y se trasladaba, acción y reacción, ¿no? Tenía dos motores, uno que rompía la inercia, que era supersónico, y el otro motor era quemado más lento que el que hacía el crucero, ¿no? Se llamaba motor de crucero. Entonces, se podía lanzar de a uno, de hecho se lanzó uno solo al Invencible, se lanzó uno solo. Pero ante barcos de mucho volumen, y esa era la intención que tenía la aviación naval buscaba buques de mucho volumen, que sean grandes, para neutralizar. En este caso, en lo posible, si eran portaaviones. Y entonces, una de las mejores maneras de asegurarse de que, y de hecho así fue, de que dejar totalmente fuera de combate, como el Atlantic Conveyor, que fue un avión logístico y fue un buque logístico, perdieron todo el equipo, se hundió ese buque que era de alto tonelaje, gracias a los dos misiles. Entonces esa es la opción, la tiene la operatividad que quieran en ese momento o el objetivo a batir. No, primero se hizo una evaluación para la compra de los superestándares, primero porque fue una buena oferta y eran aviones 0 kilómetros. Eso era importante. La Armada Argentina, creo que los aviones a reacción que había comprado la aviación naval 0 kilómetros en algún momento fue el Maki, avión italiano, avión biplaza de escuela, también de combate, pero que la conformaba la primera escuadrilla de ataque. Pero una de las cosas, había que buscar un avión que tenía el peso y la performance del A4 o similar, para poder utilizarlo en el portaaviones que teníamos nosotros, que era el 25 de mayo. No podíamos traer un avión espectacular de gran peso cuando el 25 de mayo no era un portaaviones súper grande, era más bien tirando a pequeño para la época. Así que se buscó mantener un avión con buen sistema de... Justo surgió que el superestandar venía con el Exocet, y entonces se adaptaba justo para el tipo de necesidades que tenía la aviación naval en ese momento. La guerra de Malvinas fue un quiebre en el combate naval y en el combate terrestre. Fue un quiebre donde se buscó, a posteriori, de hecho aparece ahora, se buscó, fíjate que ahora hay bombas láser, o sea, se busca poca cantidad, muy eficiente y sin riesgo, sin arriesgar a la unidad o al piloto. Eso es el gran... Antes era, fíjate lo que era la primera y segunda guerra, fíjate lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el día D, el desembarco en Normandía. Se pudo conquistar la costa por la gran cantidad de gente que murió y porque era por saturación. Hasta antes de Malvinas, el bombardeo era por saturación, era todos los sistemas de lanzamiento de bombas, por ejemplo la 4 llevaba hasta 18 bombas que se podían lanzar en reguero, con un intervalómetro. Entonces venía el piloto, empezaba a apretar el botón y con intervalos de milisegundos iban saliendo las bombas y regaban, y bueno, de 18 pegaban 3, 2, listo. Ahora con un dron o con una bomba láser se aniquila un punto X, ¿no? Por eso es Malvinas, cuando apareció el Exocet, seguramente que aumentó muchísimo el valor dólar o euro de lo que era cada misil después de la guerra de Malvinas, porque uno arriesgaba muy poco la aeronave, muy poco, con un misil que era 90% de impacto, y no necesitaba llevar, no sé, 6 bombas, 8 bombas para batir un portaaviones. Fíjate vos que fueron 2 superestandartes y 4 A4, y volvieron los 2 superestandartes y volvieron 2 A4. Porque los A4 tuvieron que llegar al lugar del combate y les tiraron antes de llegar con misiles superficie aire, con barreras de ametrallamiento, de antiaéreas. No hay duda de que hoy cambió la guerra, hoy cambió totalmente.
De hecho, el gran cambio fue las bombas de Nagasaki y Hiroshima, cuando aparece la bomba nuclear. Ya ahí hay un quiebre, un cambio grande en las estrategias, en la estrategia de guerra. Y bueno, y así sucesivamente van apareciendo, hoy con los sistemas satelitales, hoy cambia todo. Y de hecho los sistemas de navegación también, ¿no? No, la tecnología ha hecho hoy de la guerra totalmente distinto. Cuando uno va a la guerra va donde lo mandan. Y uno la pasa mal en el momento que tuvo que pasarla mal, sin llegar a compararse, va a sentir el malestar. Obviamente, si a mí me quieren comparar con un soldado que estuvo en primera línea, bueno, no me tocó ir ahí. Me prepararon para manejar un sistema de arma de aviones. En la guerra es incomparable los sentimientos. Inclusive compañeros míos que trabajamos juntos la sintieron y hoy vos lo escuchás y la cuenta quizás distinta, ¿no? Pero los momentos míos fueron al principio cuando comenzó el primer disparo. Cuando empezó el primer bombardeo fue como diciendo no lo puedo creer. Bueno, primero. Y fueron 3 momentos. Después el primer lanzamiento del M39 que queríamos confirmar que sí o sí, después de haber trabajado y estudiado, era una responsabilidad muy grande para nosotros que el misil cumpla su función. Y fue una caricia al alma a todo lo malo, todo mezclado, porque uno en ese momento no piensa que uno está preparando un misil para que vaya y mate personas. Uno lo ve como que es para anular un blanco, para que no nos hagan daño. Por eso las cabezas de cada uno cambian. Y después veíamos pasar muchos soldados que venían de la isla, pasaban por Río Grande, que venían a Puerto Belgrano muy deteriorados, con muchas heridas, muchas cosas feas en ese aspecto, ¿no? Que te das cuenta que en ese momento no somos nada, que un pobre pibe que venía, un soldado sin un brazo, bueno, muy feo ese momento. Y después, después del hundimiento del Sheffield, que fue como un sentimiento de venganza que nos habían hundido el crucero, sentimos como eso, como que la estábamos peleando, pero después se nos tornó todo muy crudo porque teníamos que estar ocultando los aviones, pensando que nos podían atacar, era permanentemente esa angustia. Y bueno, después cuando la rendición, que ya la veíamos venir, bueno, ese tampoco fue muy agradable todo eso, así que lo único que nos volvíamos a casa y bueno, íbamos a ver nuestra familia y nuestros hijos, y eso era lo que te alentaba. Después vino como que una bronca, y nosotros en realidad no teníamos nada que ver, nosotros fuimos a defender la patria. Después los problemas políticos que se suscitaron a posteriori nos hicieron mucho daño hasta el día de hoy. En realidad el avión, hoy en día se busca, si un avión, una célula, ¿no? Es porque hay aviones supersónicos, hay aviones subsónicos, depende para qué uno lo necesite, es el volumen de potencia o digamos el gran avión. Pero si un avión, de hecho ustedes fíjense en que el F-15, hay un montón de aviones que son muy similares, y lo interesante hoy es la tecnología moderna en cuanto que se puede incorporar al avión. Si el avión tiene buen comportamiento en combate, es un avión confiable, de buena sustentación, listo. Lo único que tenemos, la necesidad es que tenga un buen sistema de navegación, una computadora y que pueda lanzar armas modernas. Hoy se busca eso, ¿no? Porque es mucho dinero hoy hacer un avión nuevo, y así que a veces uno está viendo que usan los moldes, los americanos más que nada, usan los moldes y le van cambiando después la tecnología, La ¿no? electrónica. Y el avión, exacto, y el avión super estándar es un avión la verdad que es muy bueno. De hecho ellos tenían el estándar y después hicieron el super estándar y siguieron con eso hasta hace poco que los dejaron fuera de servicio. Pero en realidad
para mí es un avión muy noble, tiene a la flecha de buen sustento y la tecnología se le puede ir adaptando. Los Zen, de hecho, eh, son estructuras antiguas, o sea, de la década del 70-80, pero el sistema electrónico es todo diferente. Lo mismo por ahí, salvando distancias, con la idea del Sí, Skyhawk. El Skyhawk es un avión del 56, cuando se inició, estuvo en claro, Vietnam, bueno, Malvinas y todos lados, y las versiones más modernas, que la más moderna creo que es estadounidense, está en reserva, es una versión naval, que obviamente sí. no la vas a ver en ningún lado, están guardados, No, no, pero pero vos le tiene puedes hacer toda lo que tecnología de quieras. última generación. Toda. Es más, el A4 que tiene la Fuerza Aérea está a la par del superestándar, sistema de navegación que tiene. Y de hecho, por eso aparece ahora el dron y yo no sé cómo va a terminar, no sé si tiene mucho sentido con los años, no sé si lo voy a ver, pero no va a haber más aviones tripulados. Es más, creo que de hecho de una base usando satélites, yo creo que con los años la guerra va a ser, vamos a bajarle los satélites a los americanos para que no tengan información, o para que no tengan, digo yo, no sé, se me ocurre, porque ya hoy ha avanzado muchísimo la tecnología. Yo lo que quiero destacar es tu actitud, más que nada, porque son jóvenes que necesitamos, que les interese nuestra historia y que se ocupen de que todavía los que estamos vivos y bien de la cabeza podamos contarlo. Me encantaría sentarme en algún momento con San Martín y no lo he podido hacer. Y bueno, vos tuviste la fortuna de poder dialogar con alguno de nosotros, con Kurilovich. Es que quizás ahora no te das cuenta, pero es muy inmenso eso que lograste, porque a lo que vos te abocás es un sentido de patriotas. Así que yo invito a través tuyo a que hagas efecto multiplicador y que esto le llegue a los jóvenes y que sepan que el argentino debe defender su tierra, cueste lo que cueste. Nosotros cuando vinimos a este país hermoso, eh, vivimos en democracia y cuando no la hubo, luchamos para que aparezca de vuelta. Así que yo te agradezco infinitamente y bueno, y a todos aquellos que me escuchen, mi agradecimiento que lo hagan y todo lo que pueda aportar para que ellos conozcan, voy a estar siempre.